Buenos días. Ok, adelante. Soy Luis Fernando García, soy director de R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, y el motivo por el que estamos ante ustedes es porque hemos venido al Senado a presentar nuestros comentarios y objeciones al dictamen que se pretende aprobar en este Senado en relación a la modificación del artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de Secuestro, el cual pretende remover el requisito de autorización judicial para acceder a la geolocalización de equipos de móviles y para acceder a datos de usuarios de telecomunicaciones que son conservados por empresas. Este tipo de datos que son conservados son, por ejemplo, origen y destino de las llamadas, la hora, fecha y duración de las comunicaciones e incluso la localización geográfica de un dispositivo hasta por 2 años. Estos datos están en las empresas de telecomunicaciones y lo que quiere esta reforma es permitir a que las procuradurías en casos de secuestro puedan acceder a esos datos sin la necesidad de una autorización judicial. Esto, además de que es inconstitucional, lo que se alega es que es necesario o que el control judicial es un obstáculo para la celeridad de las investigaciones en materia de secuestro. Sin embargo, ciertamente es importante la celeridad en las investigaciones en materia de secuestro, pero no es imposible reconciliar tanto la celeridad de las investigaciones como la necesidad del control judicial, sobre todo en un país en donde las autoridades y la delincuencia organizada en muchas ocasiones son las mismas. El dar esas facultades de investigación y de espionaje sin controles adecuados no solamente no beneficia la seguridad de los ciudadanos, sino que probablemente la perjudica de mayor manera, ¿no? Entonces, sobre todo además esta disposición sería inconstitucional y sería incluso contraria a lo que ya aprobó este Senado en diciembre del año pasado de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se estableció un mecanismo de emergencia en donde se reconcilia la celeridad de las investigaciones con el requisito necesario de control judicial para impedir que se abuse de estas medidas. En esa reforma lo que se estableció es que en casos de secuestro, cuando esté en peligro la vida e integridad personal de una persona, se puede acceder a los datos que se necesitan para la investigación de manera directa, pero de manera simultánea se solicita la autorización judicial federal. En caso de que la autorización judicial se dé en las horas siguientes a la solicitud, se retrotraen los efectos y se entiende que desde el primer momento en el que se solicitó el acceso a los datos siempre estuvo autorizada por un juez, pero en caso de que se niegue se tendrá que destruir los datos y si habrá un mecanismo de control y de detección de un abuso de la utilización de estas medidas. El problema es que si se aprueba esta reforma, procuradurías, no solamente la Procuraduría Federal, sino procuradurías de cualquier estado, inclusive de aquellos en donde el crimen organizado se encuentra severamente infiltrado en esas instituciones, tendrán la posibilidad de hacer la localización geográfica en tiempo real de un dispositivo móvil y acceder a datos de usuarios de telecomunicaciones sin necesidad de rendirle cuentas a nadie, ni a un juez, ni a la persona afectada, porque la persona afectada no se puede defender, porque ni siquiera sabe que está siendo afectada en sus derechos. Es por eso que hemos venido, desde la semana pasada le hemos entregado a todas y todos los senadores un documento con los comentarios y con una propuesta de modificación que hace compatible la ley para prevenir y sancionar el delito de secuestro con la reforma que ya aprobó el Senado al Código Nacional de Procedimientos Penales. Por el contrario, lo que es necesario e importante es que la Cámara de Diputados apruebe esa minuta que ya aprobó el Senado al Código Nacional de Procedimientos Penales y de esa manera tanto la celeridad de las investigaciones en materia de secuestro como el control judicial y las salvaguardas para evitar el abuso frecuente de estas medidas, como se ha documentado que sucede en México, sean salvaguardados de manera equivalente. Es una falsa dicotomía entre la seguridad y la privacidad. La privacidad en este país, sobre todo, de nuevo en el contexto de violaciones de derechos humanos en el que vivimos, es la seguridad. La privacidad es la seguridad en nuestro país, sobre todo ante este contexto de violaciones graves de derechos humanos. Muchas gracias. Bien, pues como ustedes ya lo han podido observar, estamos aquí varios senadores, la senadora Marta Palafox, la senadora Laida Sansores, el senador Manuel Bartlett y un servidor, para hacernos eco de esta exigencia que la Red de Defensa de los Derechos Digitales plantea y de la alerta pues realmente oportuna que ha planteado sobre el contenido de este dictamen que pretende remover el requisito de orden judicial en términos de geolocalización de personas. Todos saben que dentro de los temas polémicos de la reforma en materia de telecomunicaciones
El de la geolocalización fue uno de los que concentró la preocupación no solamente de los usuarios de las redes sociales, sino en general de la sociedad y sobre todo de la utilización de los megadatos. Ahí debo decir que se colocó como una garantía para salvaguardar la protección en términos de la privacidad de las personas, el requisito de solicitar ante un juez el procedimiento de geolocalización. Ahora, en aras de un problema nacional que lacera también a la nación mexicana, como es el secuestro, se pretende remover este requisito y hacer caer en contradicción a la misma legislatura que no solamente emitió la reforma de telecomunicaciones, sino, como ya bien se dijo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que está, entiendo yo, como minuta en la Cámara de los Diputados. Aquí se ha dicho una gran verdad. No existe una dicotomía, mucho menos puede plantearse un dilema entre seguridad pública, seguridad nacional o seguridad de las personas y privacidad de los datos personales. Ambos derechos son fundamentales de coexistir en un equilibrio y una armonía que deben dar los procedimientos expeditos y la voluntad política para actuar, y no poner en riesgo un instrumento tan amplio como puede ser la geolocalización, sin más que un trámite de carácter administrativo que ordena geolocalizar a una persona. Así que, haciéndonos eco de este texto, habremos de llevar al Pleno del Senado de la República y a las comisiones correspondientes la preocupación para no permitir que el Senado caiga en una contradicción que además le puede resultar contraproducente para los efectos que dice buscar la propia iniciativa, el propio dictamen. Buscando asegurar a las personas, puede al final de cuentas poner en riesgo al conjunto de la sociedad. Y porque somos absolutamente conscientes de ello, respaldamos a la red en esta petición y haremos eco de este escrito. Sí, nuestro respaldo a la red nos preocupa que esto es una medida encubierta para fortalecer el Estado espía que ya tenemos y que sufrimos todos los ciudadanos. Ahora se va a legalizar. No hay razones para evitar cancelar la autorización judicial cuando se trata de geolocalización, porque ya, como decía nuestro compañero, esto fue considerado en la pasada ley que discutimos, y México pues está ya reconocido por un Estado autoritario, el mayor comprador de software de Hacking Team. ¿Y qué puede esperarse en el momento en que se supriman estas garantías que aún les queda como última reserva a los ciudadanos para proteger su privacidad y datos que no deben ser utilizados al arbitrio o al capricho pues de quien se le ocurra, porque conociendo cómo actúan los ministerios públicos no podemos tener esta confianza? Y aquí ya nada más hago una comparación. Hoy se van al extremo, ¿no? Aquí la inmediatez, que también pueden actuar, y estaba previsto de manera inmediata los jueces solicitándolo con un procedimiento extraordinario, esta autorización, y como en el caso de Ayotzinapa, con los 43 jóvenes, hasta la fecha pues nunca se dio la orden de geolocalización que pudo haber sido definitiva para poderlos encontrar. Entonces, creo que son los extremos de este Estado fascista que vivimos. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer ellos a los jóvenes? ¿Alguna pregunta? Gracias. Muy bien, muchas gracias.